¿Qué onda, familia? ¿Cuántas veces hemos dejado que nuestras metas definan quiénes somos? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un propósito más grande que nuestros logros? Hoy estaremos viendo en este estudio la búsqueda de respuestas en el trabajo. Y es que déjame decirte, familia, que el ser humano siempre ha estado en la búsqueda incesante de poder tener significado y propósito en su vida. Hoy en día hay muchas personas que creen que pueden encontrar ese propósito en el trabajo, que pueden encontrar ese propósito en el éxito, en los logros materiales, en las riquezas. Pero sin embargo, la palabra de Dios el día de hoy nos va a llevar a reflexionar algo que es mayor, algo que es profundo, y vamos a estar viendo las experiencias del rey Salomón. Salomón nos comparte sus experiencias, sus esfuerzos que literalmente fueron monumentales para poder encontrar la satisfacción en la vida, y él las trató de buscar mediante sus obras, mediante su trabajo, mediante sus posesiones y también mediante su poder. Pero déjame decirte algo, Salomón descubrió algo que es real, y tú y yo también el día de hoy lo vamos a descubrir por medio de la palabra de Dios. Así que voy a invitarte que por favor abras tu Biblia en Eclesiastés capítulo 2 y vamos a estar viendo los versos del 4 al 11. Recuerda que este estudio lo hacemos tú y yo juntos. Amén. Y también quiero darte las gracias por estar conectado, ya sea por medio de la radio en nuestro canal de YouTube, ya que cuando tú te conectas a este programa, tú y yo podemos aprender y tener claridad y sentido en este punto de poder encontrar la verdadera satisfacción en Dios, ya que muchas veces lo intentamos buscar por otros medios, pero hoy descubriremos la verdad que va a traer sentido y propósito a nuestra vida. ¿Ok? Y bien, quiero iniciar contándote una anécdota, y esta anécdota es de un arquitecto famoso que se llama Shigeru Ban. Shigeru Ban es un arquitecto japonés, es conocido hoy en día por su trabajo humanitario. Desde joven, él soñaba con ser el mejor arquitecto. Desde joven, él se dedicó a estudiar, él se dedicó a trabajar duro, se convirtió literal en un arquitecto exitoso. Él construyó rascacielos que desafiaban la gravedad. Sin embargo, cada uno de sus nuevos logros, cada uno de sus nuevos proyectos lo hacían sentirse no completamente satisfecho, sino que él sentía un vacío que él intentaba llenar por medio de su trabajo, pero por más que lo intentaba no lo conseguía. Hubo una ocasión en una noche, en una conferencia de arquitectura, donde un anciano compartió que sus proyectos pues no eran los más imponentes, no eran los más relevantes, pero él había encontrado un sentido y un significado en su vida al poder ver la alegría en los rostros de quien este anciano ayudaba, ya que él hacía casas que eran para beneficio social. Shigeru Ban, este arquitecto que era muy destacado y exitoso, reflexionó sobre el propósito y el sentido con el que él construía sus proyectos. Él se dio cuenta que pues por más que lo intentaba de hacer siempre cosas más relevantes, pues no podía alcanzar una completa satisfacción, y él emprende ahora en ayudar a las personas, en poder contribuir a la comunidad. Y él empieza haciendo una transformación en su arquitectura, en proyectos que ya no eran rascacielos, que ya no eran tan imponentes, que ya no eran unas obras comerciales, sino que ahora iban a ser obras que iban a traer refugio, que iban a traer literalmente cuidado a las personas. Iván encontró un profundo sentido y también encontró un propósito en el que él puede hacer diferencia real en la vida de las personas. Y tú y yo, familia, el día de hoy vamos a aprender en cómo nosotros podemos encontrar un propósito real para Dios. Amén. Así que por favor, cierra tus ojos y oremos. Gracias, Dios, porque nos da la oportunidad de poder estar aquí contigo, Señor, para poder aprender, para descubrir la verdadera satisfacción que muchas veces lo hemos intentado lograr, Señor, lo hemos intentado alcanzar.
Ayúdanos a entender y comprender que hay cosas que son más importantes, que hay cosas que son más profundas y que estas cosas están en tu palabra y que tú el día de hoy quieres revelarlas a nuestra vida para que nosotros podamos tener una mejor vida, una buena vida que se encuentre enfocada en ti, Señor. Gracias porque nos das esta oportunidad y gracias, Señor, porque tú siempre traes tu consejo oportuno a nuestra vida. En tu nombre oramos y todos decimos amén. Muy bien, familia, pues veamos qué dice la palabra de Dios en el verso 4, que dice así: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Y aquí podemos ver, familia, cómo se repite mucho la palabra mis. Y no es un proyecto para la gloria de Dios cuando siempre nosotros decimos para mí. Voy a hacer esto para mí. Voy a hacer lo otro para mí. Y quiero esto para mí. Muchas veces nosotros hemos caído en este mismo lugar. Muchas veces nosotros hemos pensado, si logro esto, entonces seré alguien. Si construyo esta carrera profesional, seré alguien. Si tengo esa familia que siempre he deseado, seré alguien. Si puedo alcanzar ese sueño, seré alguien. Si puedo ir a esos viajes que tanto quisiera, seré alguien. Y entonces buscas encontrar sentido en la vida, pero ese sentido no lo estamos poniendo en las manos de Dios, sino lo estamos tratando de construir en nuestras propias manos. Recordemos que quien da toda la provisión es Dios, y no es porque nosotros seamos muy buenos, sino que tenemos que considerar este punto, y Salomón lo intentó, y nosotros tenemos que aprender de cabeza ajena. En este caso fue del rey Salomón, un rey que fue literalmente muy sabio, pero también no dejaba de ser un humano, y él nos quiere dar a entender que tú y yo tenemos que aprender y depender de Dios en todos los sentidos. Y cuando nosotros pensamos que nuestro éxito es nuestra razón, entonces estamos teniendo un ídolo y creyendo que nuestro éxito debe ser tal cual nuestro Dios. Y a veces así lo ponemos y a veces así le damos prioridad. A veces damos más prioridad a nuestro trabajo y no a nuestro Dios. Pero esta es una trampa, familia. Mientras más grande sea nuestro trabajo, mientras más grande sea lo que nosotros logramos, más nos vamos a ir metiendo en un sentido que va a ser insuficiente. Nunca va a ser suficiente. El trabajo se puede literalmente convertir en un dios. Hay mucha gente que es workaholic, que todo el tiempo está considerando trabajar y que siempre está buscando el poder entretenerse en el trabajo. Y siempre va a necesitar más y siempre va a necesitar más. Se vuelve como una dependencia al trabajo. Y aquí podemos ver que Salomón dice que construyó casas, que hizo jardines, que acumuló riquezas, pero nada de eso le dio sentido a su vida. Ahora, familia, el trabajo, por muy grande que sea, no va a llenar nuestra alma. Muchas veces pensamos que si logramos ese aumento, que si logramos ese ascenso, esa promoción, que si podemos terminar ese proyecto, que si nosotros construimos algo que perdure, vamos a encontrar sentido en nuestra vida. Pero Salomón, que ya lo vivió todo, te dice, no es así. Salomón te dice, es todo lo contrario. No importa cuán grandiosas sean tus obras, el vacío siempre va a permanecer en tu corazón cuando nosotros buscamos significado en algo que sea externo a nuestro Dios. Verso número 5 dice así: me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Verso 6:
Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Verso 7. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Verso 8. Me amontoné también de plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y aquí podemos ver, familia, que Salomón no solo se enfocó en las obras, sino que también se enfocó en la acumulación de riquezas. Y aquí podemos ver que él dice que literalmente se amontonó de plata, se amontonó de oro, se amontonó de tesoros. Y a veces nosotros hemos escuchado el mito o el susurro en la calle de entre más es mejor. Y vivimos a veces en esta cultura constante en la que si nos dice, si tenemos más, seremos más felices. Si acumulamos más dinero, si acumulamos más propiedades, si tenemos más influencia, entonces nuestra vida empezará a tener sentido. Pero ¿sabes qué? Salomón, en su inmensa sabiduría y riqueza, nos dice, si el dinero fuera la solución al problema, yo hubiera sido el hombre más feliz del mundo. Y eso Salomón te lo está diciendo porque no encontró satisfacción en ello. Ahora, déjame decirte una cosa real también, familia. No nos vayamos a los extremos. Las riquezas en sí mismas no son malas. Sin embargo, la búsqueda del significado de nuestra vida a través de las riquezas, esa es una trampa en la que muchos caen y en la que tú y yo tenemos que tener cuidado. No estoy diciendo que las riquezas sean malas, lo malo está en que tú jerarquizas a las riquezas por encima de Dios, y ahí está el error. Nuestro Señor Jesús nos lo advirtió en Lucas 12:15, que dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, aquí podemos ver a un Salomón que acumuló, que él consideraba que con eso iba a poder ser feliz, que él literalmente decía, con esto la voy a armar y ya no voy a tener ninguna ausencia de nada. Pero él se dio cuenta que las riquezas no llenaban el vacío de su alma por mucho que lo pudieran entretener. Ahora, familia, también dice en el verso 8 que se hizo de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres. Y aquí Salomón también está probando otro camino en los placeres que son sensoriales. Esto es la música, las artes, e incluso, familia, muchos de estos estudiosos de la palabra de Dios dicen que también son unos placeres carnales muy fuertes que la gente también puede tener. Y si tú te das cuenta, las personas que tienen mucho dinero también buscan el poder tener mucha apreciación dentro de esto, dentro del arte, que tratan de a veces también llenar ese vacío, tratando de tener colecciones muy rimbombantes, colecciones que sean exclusivas. Pero déjame decirte una cosa, por mucho que nosotros podamos tener, no vamos a encontrar una verdadera satisfacción. La gente también busca el poder ser satisfecho en estar entretenido. Nuestra sociedad piensa que entre más entretenidos estemos, entre más constantes estemos ocupados, vamos a evitar el vacío en nuestro corazón. Pero el entretenimiento, por más sofisticado que sea o por más lujoso, no va a poder llenar nuestra alma, familia. A veces dicen, entre más ocupados estés, pues menos tiempo tienes de estar de ocioso, ¿no? Eso es cierto, pero eso no va a quitar el vacío que tenemos en el corazón. Y aquí podemos ver cómo Salomón te dice, hay un límite en todos los placeres. No te van a mantener siempre feliz, no te van a mantener siempre satisfecho. Pero Salomón intentó construir su satisfacción en ello. Ahora, la palabra de Dios en Juan 15:15, nuestro Señor Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer.
Y literalmente nuestro Señor Jesucristo no estaba diciendo que no vas a poder construir casas, que no vas a poder construir de alguna manera algunos proyectos que tienes en mente, sino que Él estaba diciendo, por mucho que tú construyas, por mucho que tú hagas, nada va a tener un impacto eterno. Lo único que va a poder tener un impacto eterno es que nuestro Señor Jesús viva en nuestra vida. De lo contrario, familia, es como si nosotros quisiéramos construir un castillo muy chido, muy rifado, pero este castillo puede ser de arena. Eventualmente, por muy chido que lo hagas, la marea se lo va a llevar, lo va a arrastrar. Y lo mismo sucede hoy en día, familia. Por mucho que nosotros intentemos hacer, ¿de qué sirve? ¿Me explico? La pregunta que te hago el día de hoy es, ¿estás construyendo algo que durará? Tu trabajo tiene un propósito eterno. ¿Qué es lo que nosotros de ahora en adelante vamos a hacer? Porque puedes seguir acumulando, puedes seguir logrando, pero si no estás conectado con el reino de Dios, te vas a sentir igual. Es mejor estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Amén. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 9: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Y aquí podemos ver, familia, que Salomón fue sin duda un hombre de grandes logros. Dice que fue más efectivo, más rifado que todos los reyes que estuvieron antes de él en Jerusalén. Sin embargo, lo que más sorprende de este punto, familia, es que en medio de todo ese éxito, él conservó su sabiduría. Salomón, si por algo es destacado, es porque era el hombre más sabio de toda la historia. Él estuvo experimentando muchas vertientes de la vida, el cual él trató de literalmente evaluar cada una de sus acciones. Él estuvo literalmente metido en todo. Pero aquí hay una lección crucial, familia. Salomón, aunque tenía fama, Salomón aunque tenía riqueza, Salomón aunque tenía sabiduría, Salomón aunque tenía poder, con todo esto descubrió que estas cosas no le dieron el profundo sentido a su corazón, a su alma. No fue un sentido duradero. Y muchas veces nosotros podemos experimentar cosas que son muy padres y podemos tal vez tener la adrenalina muy alta, nuestra dopamina súper alta y considerar que estamos siendo bastante felices. Pero llega un momento en el que tiene un límite, en el que tiene un tope. Y esa es una trampa de la cual Salomón nos está diciendo que nosotros debemos de evitar. Muchas veces caemos en esta trampa, pero familia, tenemos que tener cuidado. El mundo te va a decir, entre más exitoso seas, más feliz vas a ser. Pero podemos ver a Salomón que no fue así. Una cosa es lo que te diga el mundo y otra cosa es lo que te diga la verdad. Y esta verdad siempre la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 10: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Y aquí podemos ver a un Salomón, familia, que no solamente tenía poder, que no solamente tenía recursos, sino que podía obtener lo que él quisiera. Él no negó literalmente sus ojos a ningún placer. Él vio literalmente lo que el mundo ofrecía y lo tomó. Se entregó a cada deseo y vivió de una manera que muchos pudieran decir: ¡ay! Esa es la vida de los sueños, el poder tener todo, el poder alcanzar todo.
Pero esto nos recuerda, familia, que hay una verdad eterna. El placer en sí mismo no puede satisfacer. Incluso los placeres más legítimos, como el trabajo, no van a poder satisfacer totalmente tu corazón, no van a poder satisfacer totalmente tu cabeza. Y es algo que se debe de reconocer y que se debe de admirar, cómo Salomón trabajaba, cómo Salomón estaba constantemente con una diligencia que tal vez muchos desearíamos tener. Pero algo que sí nos está remarcando constantemente es que tengamos cuidado en esto, porque por mucho que tú puedas lograr, por mucho que tú puedas avanzar, va a haber un límite. Y al final Salomón te lo resume de la siguiente manera. Verso 11 dice así: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y aquí podemos ver a un Salomón que, después de haber experimentado todo, hace un análisis que es brutalmente honesto, y que tú y yo, cada vez que estamos delante de la palabra de Dios, tenemos que ser completamente honestos para poder cambiar, aprender y entender y comprender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Y aquí su conclusión es: todo es vanidad. Y esto de vanidad no habla algo que fuera, te lo repito, glamuroso, excéntrico, bonito, sino todo lo contrario. Era como basura, sin sentido, era inútil. Debemos entender y comprender esta palabra, familia. Aquí vanidad no es como tal vez tú y yo lo entendemos de algo padre. No, es lo contrario, lo opuesto. Es algo que es inútil, algo que es inservible, algo que se disipa, algo que nada más da como la finta, pero no es lo que realmente dice ser. Y esto es una revelación que tal vez puede ser dolorosa, porque parte del mundo, incluyéndonos a veces a nosotros mismos, hemos buscado el significado en los placeres o en los logros o en el éxito en el mundo. Pero Salomón nos dice que cuando él miró su vida, que cuando él miró el trabajo de sus manos y que vio el fruto de sus esfuerzos, se dio cuenta de que sin Dios todo carecía de propósito, familia. Así que, en conclusión, ¿en dónde encontramos el verdadero significado? La respuesta está en Dios. Jesús nos dijo en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que serán añadidas. El trabajo, las riquezas, incluso las diversiones pueden tener su lugar. En sí no son malas, son una bendición también de Dios, pero nuestra mirada no debe de estar centrada en ello. Nuestra vida debe de estar centrada en Dios. Nuestro enfoque debe de ser Dios primero y después yo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo lo resumió la ley en 2 puntos: en amar a Dios sobre todas las cosas y después en amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso, familia, nosotros vamos a encontrar el verdadero significado. Es la única fuente que nos puede satisfacer completamente en nuestra vida. Y así como si Jeroboam encontró un sentido y un propósito en amar a las personas, tú y yo podemos tener un propósito aún mayor, entendiendo claramente que Dios es nuestra mayor riqueza, nuestra mayor esperanza, nuestra mayor realidad, nuestra mayor verdad. Y no debemos de tratar de esforzarnos, de lastimarnos, buscando las respuestas en algo que sea externo a nuestro Dios. A diferencia de Salomón, que era el hombre más sabio, tú y yo tenemos más ventajas que él. Hoy nosotros podemos encontrar a Dios claramente por medio de su palabra. Hoy tú y yo, a diferencia de Salomón, conocemos a nuestro Señor Jesucristo, quien ha venido en rescate y salvación
para cada uno de nosotros, familia. Hoy tú y yo podemos tener al Espíritu Santo revelando y dándonos conciencia de cada una de nuestras acciones y revelando a Jesucristo de una forma gloriosa. Y también, familia, tú y yo podemos ahora tener esa relación tan estrecha y tan cercana con nuestro Padre, y en el cual tú y yo podemos experimentar la satisfacción verdadera en nuestro amado y poderoso Dios. A diferencia de Salomón, tú y yo hoy tenemos más ventajas, pero Salomón también te está diciendo que el placer no se encuentra en eso. Eso es vanidad, eso es basura, no se encuentra en el mundo. Lo que realmente vas a traer satisfacción, Salomón también nos lo dice, que es en algo que sea eterno, y esto es nuestro amado Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que reenfoquemos nuestra vida, entendamos que debemos de trabajar para Dios, no solo para nosotros, sino para Dios. Amén. Recordemos que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo esto nos será que añadido. No nos afanemos, al final todo es vanidad, todo es inútil. Lo que es eterno siempre va a ser el reino de los cielos. Así que mejor invirtamos nuestro tiempo, nuestros esfuerzos en trabajar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú nos revelas qué es lo que trae sentido y propósito en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú nos hablas tan claramente, y gracias, Señor, porque si alguno de entre nosotros se quiere salir del huacal, o alguien ya está fuera del huacal, tú nos estás trayendo nuevamente a una dirección correcta, una dirección de poner la mirada en el cielo. Gracias, hermoso Dios, porque tú siempre traes esa luz que va dirigiendo y que va corrigiendo las deficiencias de nuestra vida. Gracias porque tú siempre nos hablas en el momento oportuno, y gracias porque podemos ver tu amor una vez más. En el nombre de Jesús te damos gracias por esto. Amén. Te amo, familia, que tengas una gran noche. Bye bye.